Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Bienvenidos y bienvenidas a Literatas, un podcast on el periodisme també és literatura. Jo soy Verónica Idolfo Pisati, cuando sube conmigo está... Mariona Jerez, hola. Hola, ¿qué tal, Mariona? Pues bé, aquí una mica fònica, però bé. Com portes aquest 2025? Doncs mira, estic bastant contenta perquè em vaig fer Goodreads, l'aplicació de Goodreads, a finals del 2024, sí? I aquest és el primer any com complet que tindré Goodreads i estem al mes de... Bueno, estem a finals d'any i el meu objectiu de llibres està com molt a prop de ser aconseguit. Sí? Bueno, te felicito, Mariona. Sí, i no pensava que l'aconseguiria i és com, ui, quina il·lusió, perquè vaig ficar-me a l'estàndard bastant baix, vull dir, però soc conscient que és que avui en dia no tenim gaire temps. Sí, es complicado leer. O sea, sí. Yo creo que poco a poco. I ho diem nosaltres, que treballem bàsicament llegint. Llegint, però... Y entonces aproveche y recomiéndanos un libro, por favor. Recomanem un llibre, a veure. Mira, ara he pensat en un llibre, no sé si l'he recomanat ja en el podcast, crec que no, però justament ho parlava l'altre dia amb un amic, que és el llibre de Ella y su gato. No lo recomendaste? ¿De qué va? Ella y su gato és un dels llibres que quan va començar aquesta febre, no, per el típic llibre japonès costumbrista amb un gat a la portada... Ai, pues sí, ya entiendo. Pues quan va començar va ser com un dels primers que va arribar i que, com que a mi m'agraden molt els gats, la meva família me'l va comprar. I jo me'l vaig llegir en un moment on estava com que necessitava una lectura així molt suau, molt acollidora. I és un llibre molt maco, de 3 historietes, de 3 gats amb les seves propietàries. I és un molt bon llibre si estàs passant una mala fase o si necessites un descans del món. Es una buena recomendación, Mariona. ¿Y tú qué me recomiendas, Verónica? Yo que recomiendo... muy buena pregunta. Mira, yo os puedo recomendar... Vale, o sea, seré pesada, pero yo os recomiendo Las noches blancas de Dostoyevsky. Pero diferentemente de Mariona, yo os digo que si estáis en una fase de tristeza, el libro o puede canalizar la tristeza y entonces tienes un episodio catártico, ¿sabes? Sobre todo si tienes una situationship que no ha ido muy bien. Si no, si no, pues al igual otra lectura. Yo echar más para la de Mariona. El libro, yo creo que es una buena introducción a Dostoyevsky, es muy corto de leer, es muy... O sea, yo lo encontré muy cálido, aunque claro, la historia, no... Bueno, tampoco digo que es... Sí, me alegro leyendo Dostoyevsky. Sí, me alegro porque escribe bien, pero al igual... Pero sí que lo recomiendo porque creo que hay un momento que merece la pena leer Las noches blancas. Entonces, cuando se llegue este momento, pues ahí estarà per a vosaltres. Jo realment, quan parles de llegir Dostoyevsky, se'm donen fatal les llengües nòrdiques, ho sento. Dostoyevsky, a mi el sentiment de calidesa no és el primer que em ve al cap. Pero yo creo que en este caso sí. A ver, en Las noches blancas yo creo que sí. Bueno, es un libro al que tengo cariño, además porque me lo regalaron en un San Jordi. Entonces creo que tiene un recuerdo como más cálido para mí. Vale. Pero yo creo que para leer... O sea, yo creo que no necesitas estar muy metido en lo que es la narrativa rusa para leer Las noches blancas. Y además no tiene como tropecientos nombres con 50 apodos que suele pasar en las novelas rusas. Entonces, en este sentido, yo creo que una tarde, más que una tarde, pues... Sí, son pocas páginas. Una tarda. Son pocas páginas. Mira, en un mes, Las noches blancas lo tenéis. En un mes t'ho compro, un mes... Una tarda, no sé, Una tarda muy larga. Sí. Muy larga, una que es un tarde mes. Y una noche. Claro, Las noches blancas, tío. Es que claro. Estamos viendo el sentido. Y bueno... Aquí estamos y entonces yo ahora os quiero hablar de un tema y lo presentaré así. 2 puntos, abro comillas. El truco, el secreto está en darle a los pobres aquello que no necesitan para que dejen de pedir aquello que realmente necesitan. ¿Qué te parece? Sona molt al pan i el vino dels romans, no?
Sí, el pan y el vino no, el pan y el circo, el pan y el vino es dels cristians. O sea, aquí ha habido un pequeño lío, pero el punto aquí sería, si tú le sigues dando algo a la gente que realmente no es lo que necesita, dejará de pedir la ayuda que realmente sí necesita. Y esto no lo dije yo, sino que lo dijo Charles Dickens en Oliver Twist, que es una obra que se publicó en el 1838 y esta frase sigue siendo válida completamente. Entonces yo aquí os quería hablar un poco de esta novela que para mí a veces, no sé si te ha pasado, yo la tuve que leer en el colegio, però me hicieron leer una versión facilitada de esta. La meva única referència que tinc d'Oliver Twist, i em sap molt de greu, Atención. és un episodi dels Simpson. Oh, Dios mío. Ok, al igual no... És que a mi en anglès em feien llegir altres coses, però Oliver Twist no em va caure, sorry. Bueno, yo creo que es... Bueno, yo te lo recomiendo, os lo recomiendo, porque creo que es una buena novela introductoria si no has leído nada de Dickens, y creo que se ven ya rasgos característicos del autor que creo que a veces en el proceso académico pueden pasar desapercibidos debido al hecho que al ser una lectura en inglesa, en mi caso, al principio me hicieron leer una lectura facilitada, porque yo tenía como 9 años, 10, el típico, con dibujitos y tal. Y al final hay una de las partes más importantes es la crítica social, que es algo muy fuerte en la narrativa de Dickens, pero el libro no se hace demasiado pesado, porque al final son las hazañas de un niño, literalmente las aventuras de Oliver Twist, que es un huérfano, que no tiene mucha suerte y literalmente, para resumir, lo pasa fatal. Entonces tú ves cómo él se desenvuelve en este entorno en el que lo que remarca el autor es no solo la decadencia material de la propia Londres, sino hasta la decadencia moral. O sea, yo cuando leí el original, vamos a decir, yo me enteré del sistema de las workhouse inglesas, que yo no sé si... ¿Las qué? Workhouse. Workhouse. Sí, sería casa-trabajo, pero sería como... Sí, workhouse. Sí. Vale. Pero, no, és que jo havia entès workouts, en plan workout, no. Y yo cuando lo leí la primera vez dije, bueno... Y entonces Dickens toda en la novela, mediante el personaje, pone de evidencia unas cosas que yo digo, hola. O sea, ¿cómo hay gente que me ha dicho que esta es una novela para niños? Básicamente porque él la publica en 1838. Y en el 1834 lo que había pasado como legislatura inglesa era la nueva ley de los pobres. Sí. Que es una ley, básicamente, que tenía como principio moral, evidentemente falso principio moral, que los pobres, o sea, ser pobre era un pecado. Literal. No es broma. No es broma. Entonces, partiendo de este presupuesto, lo que hicieron fue sustituir lo que vendría a ser la ayuda parroquial por un sistema que podríamos decir en español, bueno, en castellano podríamos llamarlo asilo de indigentes, en el cual básicamente era el equivalente a un campo de concentración para pobres, que eran mal alimentados, hacían trabajos forzados, era muy fácil entrar en situaciones de dificultad en este tipo de centros, pero luego era muy difícil salir y las intransigencias eran severamente castigadas. De hecho, en la obra hay un momento que Oliver tiene la osadía de pedir una reacción de más de comida y lo castigan dejándolo aislado de todos los demás y quitándole la poca comida que ya había consumido. Entonces, el autor en la obra pone de manifiesto esta hipocresía mediante el personaje del pequeño Oliver. Y claro, en ese sentido, yo me quedé como bastante impactada de toda esta hipocresía que al final él evidencia. Y claro, yo siempre reivindico que Dickens es un autor que tiene una fuerte crítica social porque al final es un autor que fue reconocido por el propio Marx. Porque Marx dijo, cito literal a Marx, esto no soy yo, Dickens ha proclamado más verdades de calado social y político que todos los profesionales de la política, agitadores y moralistas juntos. Entonces, en ese sentido, bueno, aparte de recomendar una vez más la novela, yo creo que es una buena forma ligera para ver todo este entramado social. Y aparte, el autor hace otra cosa. Otro objetivo de Dickens es desmitificar la figura del ladrón. Que es una cosa que me parece bastante interesante porque él básicamente considera que a nivel... lo voy a llamar marketing, pero incluso a veces literario, se da una imagen del ladrón dignificada. Y como él dice, no, el ladrón sale del contexto social en el que estamos y es una forma de degrado y no es algo admirable ni que tengamos que dignificar porque no es una figura positiva, es un fracaso de la sociedad dentro de la que estamos. Y para eso también sirve Oliver Twist, que por eso yo reivindico que es bastante, bueno, más que una novela que puedas leer en primaria. I recordemos, o sigui, això, que la gent s'ho llegeix a primària, i jo a primària això no ho hagués entès, però bueno. No, es que claro, lo lees a primaria, no lo entiendes y lees una versión
facilitada. Yo recuerdo dibujitos. Y pensé, vale, y luego cuando lo leí, como unos años después, digo, claro. Entonces yo entiendo para que la gente no le da, para mí, el peso que podría tener como novela. Cito literal Dickens en su propio prólogo. La manera de ser de algunas gentes es tan exquisita y delicada que no pueden soportar la contemplación de tales horrores. No es que se aparten instintivamente de lo criminal, sino que los criminales, para que les sienten bien, deben aparecer como sus manjares, delicadamente disfrazados. Un Mazzaroni vestido de terciopelo verde es una criatura encantadora, pero un Sykes con ropa de fután es insoportable. Entonces... O sea, bàsicament blanquegem els lladres per no adonar-nos que els lladres són una conseqüència d'una societat que és dura y bueno... Que al final es un fracaso social. Y entonces lo que dice Dickens, bueno, esto no está bien, porque, claro, vale hasta cierto punto, porque al final es esconderse completamente a sí mismo en lo que son las consecuencias de que hay un problema y este problema hay que enfrentarlo. Y como se tapa todo mediante la apariencia en estas cosas también. Y por eso yo creo, bueno, reivindico que esta obra es bastante más seria de lo que parece, porque al final, bueno, es el niño haciendo sus cosas. Es como el niño tiene una moral muy fuerte, tiene un sentido muy digno de lo que es el bien. Entonces tú ves este pobre desgraciado, porque tú lees la obra y en un momento que yo estaba leyendo, digo, te da pena, porque él está en cada situación que tú dices, él es claramente inocente, pero es inocente a un nivel extremo. Es decir, que él tiene el mal delante y él trata de evitarlo, pero el mal como que está en todos lados y tú llegas allí, por eso creo que se lee también bien. Porque tú estás allí y como que tú vas con el pobre Oliver, ¿sabes? Lo van y él tiene que hacer un robatori, que m'agrada més la paraula en català, per això ho vaig dir en català. Robatori. M'agrada més que robo. Y tú ves ahí que él tiene todo el debate moral, que él tiene miedo, pero al mismo tiempo él no quiere hacer algo que para él compromete su integridad moral. Entonces tú estás ahí, el lector está ahí como, no, por favor, no lo hagas, Oliver, que alguien ayude al pobre Oliver, básicamente. Y por eso yo creo que es una obra muy interesante y bastante infravalorada de Dickens, porque yo creo que sí que tiene obras que podríamos considerar más tochas, que tratan problemas de críticas sociales, como puede ser perfectamente Tiempos difíciles, y ahora no voy a hablar de ella. Pero yo creo que esta es una obra que te puede introducir perfectamente al autor y te puede dar una perspectiva de lo que es y lo que ha sido su trabajo para poner en evidencia estos problemas sociales, porque también recordemos que Dickens tiene una parte de periodista. Dickens fue periodista. Ole, nuestro Dickens. Fue periodista. Casi ¿sabes? Periodista como nosotros. No, Dickens no tan casi, ¿sabes? Y de hecho yo creo que esta vena periodística, si tú lees los escritores periodísticos, lo fascinante que se ve en sus novelas, como esta exigencia de contar lo que la sociedad hace y de darle voz a quien no la tiene de otra forma. Creo que al final és... És curiós perquè hi ha diversos casos, no, de periodistes que han utilitzat la narrativa, no? Penso en Gabriel García Márquez. Sí, ejemplo top. Clar, i que és curiós perquè els periodistes és com que veuen la realitat i entenen que han d'utilitzar a vegades la ficció per fer entendre a la gent la realitat que es viu, no? I que a vegades, o sigui, moltes vegades històries que s'expliquen en ficció han passat en realitat, però perquè la ficció la pots manipular d'una forma que creï aquesta catarsis, no? I aquesta reflexió, pues, com sembla que els periodistas també de vegades vulguin buscar cap allà, no? Sí, yo creo que además algunas veces ayuda incluso a humanizar y a empatizar más con la situación. Eso como yo puedo leer un artículo sobre los indigentes y cómo son tratados, pero si yo leo Oliver Twist y empatizo con las hazañas de Oliver, yo ya es como tengo un compromiso ya yo humanamente vinculado con la historia y con la cuestión social, con la gravedad de esta cuestión social, todavía más cerca, soy aún más cercano. Por eso la literatura al final es periodismo también. Exacte, el periodisme és literatura i la literatura és periodisme. Y no sé si te ha motivado a leer Oliver Twist, en verdad, porque he tratado, no quiero hacer spoiler demasiado en la novela, además que creo que es bastante conocida, hay muchísimas adaptaciones de Oliver Twist, teatrales, por ejemplo. Sí, no, jo no sé què he fet, que les he esquivades totes menys la del Simpson. Perdona, ¿puedes decirme qué pasa? Porque es que yo no sé qué dicen los Simpsons de Oliver Twist. Jo tampoc, o sigui, tinc un record com en plan, d'un dia dinant a casa meva a veure una mena de no sé, era com un episodi especial del Simpson on dedicaven un moment a una història que semblava Oliver Twist, o almenys jo vaig entendre que era com Oliver Twist. Potser no era ni Oliver Twist, imagina't, perquè jo és que això és un record efímer. És un record efímer. I la veritat és que sí que tinc curiositat per Oliver Twist, però clar, com que sempre te'l venen com a un llibre infantil i després veus
el totxo que és, perquè el tens aquí sobre. És un totxo. És un totxo, vull dir, és gruixut. És gruixut. I clar, dius, ostres, jo no em vull llegir 400 pàgines d'un llibre de nens. I és en plan, no és un llibre de nens. Pero tampoco voy a leer 400 páginas de un libro de nens. Llavors, estás ahí como... Sí, yo creo que se era como este falso mito sobre que al final... Y esto suele pasar porque la primera impresión a veces como que te vincula mucho. Y yo creo realmente... Son 400, pero te juro que se leen rápidos. ¿Tú confías en mí? Mira que encertat les 400 pàgines, ¿eh? Son 438. Ya lo tengo a la vista. Sí, pero... Sí, o sea, yo... Además, por el tipo de... Hay varios tipos de personajes. Yo creo que se pone en valor... Por ejemplo, hay una cosa... Los personajes femeninos tienen bastante importancia. Como que los giros de la historia no se darían sin los personajes femeninos. Bueno, pero això ja passa en la història en general, en la història del món. Pero yo lo valoro en según que, como te dices, sí. En la época en la que esto está escrito, al igual, ¿sabes? Yo en el context. Por eso yo personalmente sí, como recorrido para empezar, ¿sabes? Dickens para dames. No. Dickens para dames. No, a ver, pero también hay... Hem de fer un manual d'això, no? Dickens para dames. No, pero yo lo que quería hoy reivindicar es... Oliver Twist no es un libro para niños, no es un libro infantil, hay literalmente una fuerte crítica social y no creo que las altas esferas de la sociedad inglesas o las instituciones que supuestamente tutelaban los pobres o desafortunados le hayan hecho mucha gracia la representación francamente miserable que se le hace en el libro. Porque creo que no hay nada, ni siquiera los ladrones quedan tan mal como que supuestamente tienen que ayudar los pobres. Es como yo estaba leyendo y tú lo pasas bastante mal, la verdad. Sí, realment era una crítica molt forta de l'actualitat. No va patir censura en el seu moment ni res, no? No, a ver, es una novela que se publicó... Muchas novelas son capítulos, sí. I llavors suposo que darrere aquesta innocència de... Són les històries d'un xavalín. Claro. Anava ficant la crítica, ¿no? Es como, sí. A ver, aquí no quiero compararlo con el Lazarillo, pero ¿sabes qué quiero decir tú? Però jo saps amb què ho compararia? ¿A qui lo compararies? No sé per què el meu cap ho ha comparat directament amb One Piece. De que vas traient capítol a capítol, però després estàs parlant de derrocar règims autoritarios, saps? En plan... Però, no era mi... Com que treus capítol a capítol, pues la gent és com, no me n'adono. Accidentalment he creat como... ¿S'hauria de tornar, tú crees, a las novelas por capítulos? Podría ser fascinante. Creo que podría incluso facilitar en este contexto que cuesta leer. Yo creo que tú entregas a capítulos, entonces tienes digamos, un volumen de páginas breve. Entonces esto podría darte tiempo, tú podrías estar leyéndote literal, imagínate, el mismo Oliver Twist, pero no tendrías todo el libro tocho que al igual te impresiona incluso el número de páginas, como me has dicho tú, porque dices, en mi día a día, ¿yo dónde coloco esto? En mi día a día, yo en el tren, esto pesa 6.000 toneladas, claro. Uf, sí, lo dels llibres al tren. Sí, yo voy a quedar jorobada, se dice, ¿no? Sí, yo acabaré así, Japaruda en català, japaruda. O sea, yo este libro, de hecho me lo volví a leer este verano cuando me fui de vacaciones y claro, no me cabía en la mochila para viajar con Ryanair, evidentemente. Entonces tú me ves, la escena fue como yo, como un cura, porque entré con la mochila, yo con toda la ropa puesta y el libro de Dickens en la mano izquierda. O sea, es que literal, como si fuese ahí a dar yo misa. I Ryanair no et va dir res. Chavales, os hablo de Oliver Twist. No, lo tenía en la mano. Però a vegades diuen, perquè no és per res, no endorsem Ryanair, o sigui, com li diu una de les meves entrenadores li diu Rataner. Rataner, nombre acertadísimo. O sigui, en Ryanair és absolutament el pitjor per viatjar i jo, vull dir, l'única vegada que he viatjat sense llibres, no, és que no he viatjat mai sense llibres, però amb Ryanair, o sigui, els llibres els he de portar en plan el més finet que trobi a casa. Sí, mi hermana me vio salir de casa y me dice, ¿es esto lo que te tienes que traer para viajar? ¿Es Oliver Twist? ¿No te puedes traer ningún otro libro más pequeño? No puedo. Jo per això vaig a la Jane Austen, que tenia el llibre per... Però és grandet, el Jane Austen, també. No, perquè tinc una edició de butxaca. La persuasión de butxaca és molt finet. És molt finet. Pesa molt poc. I bueno, pues la veritat és que és curiós lo del tema de treure llibres per capítols, perquè... És que antes se hacía bastante. I ara saps on es fa? Fanfics. Ya, es que me vive el comentario hace kilómetros, ¿sabes? Digo, bueno, es que sorpréndeme. I no només fanfics i Wattpad, sinó tot el que és produït independentment, o els webtoons també. Tot això es treu per capítols, no? Els mangas es treuen per capítols també. Però en literatura és sobretot això, o sigui... I abans, abans estic parlant de quan nosaltres érem una mica més joves,
en els foros literaris es treia també per capítols, Yo creo que puede ser històries. una dinámica interesante. Sí. O sea, que puede funcionar y aparte creo que puede generar incluso fidelizar. Es como que tú estás comprometido No sé si hauríem de parlar, potser hauríem de crear nosaltres una plataforma així estamos en proceso de hacerlo. i fer una plataforma de pagament en plan €1 al mes i tens no sé quants capítols per llegir d'escriptors de llibres, no sé què, no sé quantos. No seria una mala idea, Una mala idea, ¿eh? O sea, aquí Si algú fa aquest negoci, que ens contacti, per favor. dejaremos nuestros contactos al final del capítulo. Ja sabeu contactar-nos, Literrates, podcast, Instagram, allà, sempre estem allà a l'alerta. Hacen cositas. Exacte. Y pues entonces yo, el desafío literario que tengo para Mariona es que se lea en algún momento Oliver Twist y me diga qué opina de según qué personaje. De hecho, quiero que me opines sobre el personaje de Sykes, que es literalmente un ladrón. Y creo que es un personaje... Descríbeme un personaje que es cruel. O sea, que tú dices cruel, 100% cruel. ¿Quién te imaginas? Yo me imagino este. Jo m'imagino a la... Pensé que iba a decir el nombre de un político. Ojo. Y yo pensé uno. Mira. ¿Vale? Pero no lo voy a decir. Jo he pensat la Umbridge de Harry Potter, Nah. però saps què passa? Que és que he pensat la Umbridge, després he pensat J.K. Rowling, i J.K. Rowling em sembla més cruel. Y aquí hemos vuelto a J.K. Rowling, ¿sabes? Y una vegada Siempre se més. vuelve, es como es el mito del eterno retorno, pero con J.K. Rowling. Però és que s'ha de Es dir... inglesa también, ¿ves? Sí, sí, però ¿Ves? s'ha de dir cada cop. O sigui, J.K. Rowling, no. Mal. No mireu la sèrie de Harry Potter nova que faran perquè l'ha refeta, perquè els actors han sortit a parlar a favor de les persones trans ¿La i ella no. refeta? La refaran ara. Estan refent el càsting i tot. ¿Cómo? Pero ¿yo dónde vivo? O sea, yo vivo en la luna, ¿no? Porque Sí, es que faran de nou la sèrie de Harry Potter. Bueno, faran una sèrie de A Harry ver, Potter. primero tenemos que decir que yo empecé la vida pensando, ¿es necesario tener esta serie? Y luego me disocié. Ja. ¿Sabes? Es lo que pasa. Es como... No és necessari, les pel·lícules són boníssimes, Sí, els la actors verdad, són boníssims. Sí. I, a veure, el material és un bon material del que fa l'escriptora. Horrible, horrible. Ja està, ja he fet el meu... Su inciso against J.K. Rowling. O sea, La meva campanya contra la J.K. Rowling. tier list de personas que más cita con odio y rabia Mariona, J.K. Rowling de momento, al menos en estos Es capítulos que- de podcast, es la más alta. Però és que o saps sea. què passa? És que hi ha un grau de traïció. Claro, porque tú tienes una obra. Clar, és una obra que has llegit, que li has agafat carinyo, no sé què, i després sents que t'ha traicionat L'autor. L'autor, exacte. I no és en plan... Bueno, és que... Y no es una traición leve, es alta traición. Exacte. O sigui, activament està anant contra les persones trans. I és com un... Senyora, relaxis. Es que no es que no se ha posicionado, que tú dices, bueno, no se ha querido meter en el tema, cosa que se puede compartir o no, es que se ha posicionado. Que también, a ver, también por cierto lado, bueno, si tienes una posición, pues si la dices, no digo que estoy de acuerdo con ella, porque mirarme la cara. Fa no les estoy de coses acuerdo. més fàcils per nosaltres, no? No ens hem d'imaginar què pensa i ens ho diu. No sé si m'agrada saber-ho, Bueno, però... a mí no me agrada mucho, la verdad, sí, pero respetemos todas las opiniones si son opiniones. Sí, són opinions, no discursos d'odi. El que té el Exactamente. problema. Es que, el esto creo que es el problema. Ojo, cuidado, que tenemos hoy en día socialmente. O sea, yo respeto tu opinión y creo que es muy enriquecedor que el debate sea como que yo tenga una opinión y tú tengas un criterio diferente al mío. A mí esto me parece encantador. Y creo que los dos nos podemos, 2, 3, 4, 5, 6.000, todas las personas del mundo nos podemos aprovechar de este intercambio. Cuando es un intercambio. Cuando realmente el mío es, yo te argumento, te saco mis motivaciones, mis razones, pero en el momento en que el mío no hay un razonamiento, hay solamente odio y te estoy escupiendo cosas y rechazo hacia el otro, entonces que tú vengas y me digas no estás respetando mi opinión, es que no es una opinión, es que tú no me estás... ¿Cuál es tu opinión? O sea, tú me estás vendiendo un discurso de odio, pero detrás tu pensamiento, tu reflexión crítica, ¿cómo yo puedo interactuar realmente, dialécticamente contigo? Però també, cuidao, perquè a vegades és això que no sempre els discursos d'odi són escupidos i gritados. Claro, a veces te lo empaquetan. Sí, o sea, te'l porten amb pajarita i amb corbata i et diuen, no, és que clar, vosaltres esteu en contra meva perquè jo penso que el matrimoni hauria de ser entre l'home i la dona, però jo no us he dit res de la vostra opinió i és com, no, però és que el problema és que la teva opinió és en contra de la llibertat d'altres persones. Exacto. O sea, en el momento que tu opinión destruye la libertad de otro, yo aquí hay un o sea, yo creo que hay ciertos límites, o sea, no sé.
No sé. Estem ficant una mica en, com diuen en castellà, camisa de 11 balas, perquè ara, clar, entres al tema de però i si jo tengo la libertad de robar i bueno... Sí que una cosa que has comentat d'Oliver Twist, que és això de desmitificar el lladre i no sé què, Sí. no sé per què a mi m'ha recordat... Vamos a ver, que le ha recordado. No té res a veure, Sí, però m'ha recordat també la idea de l'ocupa. Sí. Però nosaltres com que ho tenim al revés a la nostra societat, no? Tenim la idea de l'ocupa com és horrible, és un perill, et traurà a la casa quan te'n vagis de vacances, i crec que és una idea també molt semblant a el que Dickens volia dir, perquè al final és una fallida social de que no podem tenir gent vivint a habitatges dignes per un preu digne i que hagin d'optar a viure de formes alternatives, Claro. com és l'ocupació. Òbviament, això perjudica després a potser una comunitat de veïns que li roben la llum o el que sigui, però que és que l'important és el fracàs de la societat. Es el fracaso de la sociedad. O sea, que no... ¿Cómo se dice? Que un dedo no te tape el bosque. ¿Cómo se dice? Que un árbol no te tape la luna. O sea, no, que una roca no te tape... O sea, que no nos dejemos engañar por la percepción inmediata que puedes tener, porque luego detrás hay un montón de cosas y esto pasa porque es un fracaso social. Si yo recuerdo leyendo precisamente los escritos periodísticos de Dickens sobre los indigentes, que él básicamente llega un momento que él se hace una pregunta y dice, y literal dice, parad y reflexionar. ¿Qué futuro puede tener una sociedad que es capaz de abandonar a su gente de esta forma a tal tipo de miseria? No, sí. Entonces, claro, evidentemente no es la mejor situación que te ocupa. Es que yo no voy a defender esto, pero yo voy a decir que la reflexión tiene que ir más allá. Y es, al final, tenemos que replantearnos como sociedad cómo hemos llegado a este punto y cómo podemos, como sociedad, solventarlo. O sea, y odiar simplemente a un determinado tipo de acción que la propia sociedad, no digo que impulsa, pero ojo. Es que, No la impulsa, però que... pero no hacen... Sí, no hi ha alternativa per molta gent. O que l'alternativa que tenen és incompatible amb la mínima felicitat de viure. I, a més, és una cosa que jo crec que tothom hauria de saber, però no t'ocuparan la casa quan estàs de vacances. La gent que ocupa cases... Es un falso mito también, ¿no? O sea, vamos a desmitificar. Ultra fals. O sigui, miren que la casa sigui propietat d'un banc o que sigui un immoble on no hi viu gent. No t'ocuparan la casa mentre estàs de vacances. Potser te la roben, això sí. Això pot passar. No ho descartemos. Ficar una alarma. Però l'ocupació normalment busquen habitatges que no estiguin habitats. És que no volen casa teva quan tu estàs de vacances. Sí que conec un cas, però és molt concret. puntual. Vale. I no és una casa, o sigui, a una persona li van ocupar una furgoneta. Però és un cas molt puntual i és molt anecdòtic i, a més, o sigui, va acabar bé la cosa, crec. Crec. Puntos suspensivos. Però que això, que aquesta mitificació de l'ocupa, aquesta mitificació del lladre, no? Sí, tenemos que librarnos de los mitos. Exacte. Que no, o sea, nos impiden ver las cosas. Que estem fallant com a societat. Que es lo que hay que ver. Y son desafortunadamente, la lista es un poco larga, mejor desmitificar rápidamente. Sí, Pero bueno, amb aquesta nota tan optimista... Hombre, hemos sido muy optimistas, yo creo, ¿no? ¿Tú no te sientes mucho mejor y feliz de perspectiva de cara al futuro? La cara de Mariona no parece prometedora. Jo em sento de que crec que necessitem un Dickens. Un Dickens avui en dia que fes també aquesta crítica social amb una història així lleugera i que tothom se la mengés amb patates i no s'adonés que s'estan passant la crítica social d'avui en dia. Estoy de acuerdo. No añadiría nada más. Y así que, en conclusión, para cerrar Os dejo con la frase de nuestro pensador de referencia del podcast. Las sabias palabras de M. Rajoy. Una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada. Muchas gracias. Adeu. Adeu.